Seguimos con el tema de la ventana que el Señor nos ha estado ministrando, la serie que el Señor está trayendo en este tiempo. Muy bien, voy a orar y comenzamos. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, oramos juntos y yo clamo, Señor, a ti, para que tú, Señor, me ayudes, Padre, a compartir o transmitir este mensaje. Sabemos, Señor, que la palabra te pertenece a ti, Señor, es tuya. Tú eres el que la ministras a tu pueblo, Señor. Yo quiero ser un canal, Señor, quiero transmitir la palabra, Señor, fielmente, de acuerdo, Dios mío, Señor, a ti y a tu espíritu. Ayúdame, Señor, en esta hora. Ayuda a tu pueblo también a poder entender, comprender, recibir, Padre, la palabra, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que tú nos ayudes. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Segunda de Reyes, capítulo 13. Versículo 10 en adelante vamos a leer. Muy bien. Dice, en el año 37 de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Joás, hijo de Joacaz, sobre Israel en Samaria, y reinó 16 años. Muy bien, aquí está hablando de dos Joás, dos reyes distintos. Dice, en el año 37 de Joás, rey de Judá, dice, comenzó a reinar Joás, hijo de Joacaz, sobre Israel en Samaria y reinó 16 años. Está hablando de dos reyes que se llamaban igual, dos Joás, uno que pertenecía al reino del sur y otro que pertenecía al reino del norte. Ambos se llamaban igual, aunque vamos a estar hablando de Joás, el que pertenece al reino de Israel, no al reino de Judá. Por lo tanto, si ustedes, cuando compartamos la palabra, no nos confundamos con el otro Joás. Hay un Joás que comenzó a reinar desde que era chiquitín, acompañado del sacerdote Joiada, pero este no es el que vamos a hablar. Vamos a hablar de Joás, el de Samaria. Muy bien, el 11. Dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, en ellos anduvo. Pues al igual que todos los reyes de Israel, no así algunos de Judá, pues todos los reyes de Israel de alguna manera fueron malos reyes. No se conoce un solo rey bueno en el reino de Israel. En el reino de Judá sí, pero en el de Israel no. Muy bien. 12. Los demás hechos de Joás y todo lo que hizo, y el esfuerzo con que guerreó contra Amasías, rey de Judá, dice, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Dice, y durmió Joás con sus padres, y se sentó Jeroboam sobre su trono, y Joás fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel. Muy bien, está hablando lo que le sucedió a Joás, y ahora desde el 13 desde el 14 comienza a relatar un episodio que sucede con ese rey Joás. El 14 dice, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Muy bien. Ese grito fue el mismo grito que hizo Eliseo cuando Elías subió al cielo y dijo, carro de Israel, dijo, carro de Israel, y Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Es el mismo grito. Ese grito de Joás era el grito de ver que Eliseo pues le quedaba poco tiempo de vida y que pronto iba a partir con el Señor. Muy bien. El 15 dice, y le dijo Eliseo, toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Y luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria. Porque herirás a los sirios en Afec,
hasta consumirlos. Y volvió a decir, toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra, y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Esto es importante. 3 veces ¿y qué hizo? Se detuvo. Muy bien. El 19 dice, entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. El 20 dice, y murió Eliseo y lo sepultaron, entrando el año, y vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Muy bien. Vamos a pasar al 25, versículo 25. O el 24, mejor. Dice, y murió Hazael, rey de Siria, y reinó en su lugar Ben-Hadad, su hijo. Y volvió Joás, hijo de Joacaz, y tomó de la mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, las ciudades que éste había tomado en guerra de mano de Joacaz, su padre. Y dice, 3 veces lo derrotó Joás y restituyó las ciudades de Israel. Muy bien, hemos leído el 25 para ver cómo la palabra que Eliseo le dio se cumplió. Y las 3 golpes que él dio sobre la tierra con esas saetas se convirtieron en las 3 victorias que este rey Joás tuvo sobre Siria, que había sido un enemigo continuo de su padre, Joacaz, que todo el tiempo peleó contra Siria, contra Hazael, y en este caso su hijo Joás, pues peleó también contra los sirios, era un enemigo continuo del pueblo de Israel, sobre todo en este tiempo de estos reyes. Aquí vemos cómo, muchas cosas, ¿no? Pero podemos ver cómo aparece nuevamente una ventana como algo que es importante en la vida de Eliseo, pero también era importante en la vida de Joacaz. Joacaz era un hombre de guerra, Joacaz era un hombre acostumbrado a pelear. No fue un rey bueno, porque los reyes de Israel, todos los reyes fueron malos reyes. No se conoce un solo rey que hiciera lo bueno delante de Dios en el reino del norte. En el reino del sur sí, hubieron algunos reyes que se salvaron, que hicieron lo recto, que fueron buenos reyes, pocos, pero algunos hay. Pero podemos ver que Joás era un hombre de guerra. Cuando Joás ve que Eliseo está a punto de perecer, pues aparece a visitarlo, va a verlo. Evidentemente, cuando Eliseo está llamando a Joás para que ponga su mano sobre el arco y todo eso, es evidente que Joás lo visitaba también por causa de las guerras que tenía con Siria. Eliseo también conocía que Siria era un enemigo continuo de Israel, y Eliseo quiso de alguna manera mostrarle a Joás cuál era la manera de poder vencer a los enemigos. Así que Eliseo, el profeta, quiso revelarle, quiso mostrarle a Joás cómo era que se vencían los enemigos. No se vencían con la fuerza humana, no se vencían con los ejércitos humanos, no se vencían con la propia fuerza o energía que Joás tenía, aunque era un hombre de guerra. Para vencer a los enemigos hay que vencerlos de la manera correcta y de acuerdo a la alineación con Dios. Amén. Por eso el profeta toma la vida de Joás, y al tomar la vida de Joás le está enseñando, le está mostrando, está haciendo un acto profético de lo que sucedería con él y con los sirios, y está haciendo un acto profético de lo que Dios iba a hacer con esos sirios. Pero ese acto profético dependía también de la obediencia de Joás. Amén. Entonces podemos ver cómo este capítulo, que es un tanto extraño, un hombre lanzando saetas por una ventana, dando golpes, era un acto profético que marcaba mucho lo que iba a acontecer con Israel. Así que podemos ver que este hombre de guerras necesitó de una ventana para poder vencer, para poder subsistir. Así que, aunque Joás obedeció en parte, a Joás le faltó algo, ¿verdad? Y es que le faltó
Le faltó el poder completar con obediencia aquello que le estaba demandando el profeta. Amén. De alguna manera este profeta es una tipología, es una representación, ¿no? Puede representar a Dios, puede representar lo que tiene que ver con el Señor, pero la ventana también tiene una tipología, las flechas tienen una tipología, y es lo que vamos a estudiar hoy. Amén. Sé que hemos oído muchas veces de esto, pero vamos a estudiar porque esta ventana, al igual que las otras ventanas, está hablando de lo que tiene que ver con la relación con Dios y de lo que tiene que ver con la comunión con Dios. Estuvimos estudiando todo este tiempo atrás que la ventana es, de alguna manera, la comunión con Dios, la relación con Dios, es la ventana abierta del Espíritu para las cosas sobrenaturales, la que hace que recibamos la luz, la que hace que recibamos el oxígeno, la que nos da una perspectiva distinta, ¿verdad? Entonces, bajo ese mismo enfoque, bajo ese mismo propósito, vamos a tener que mirar esta ventana profética que nos va a ayudar a nosotros, a cómo nosotros tenemos que actuar cuando nosotros estemos frente a esa ventana. ¿Amén? Muy bien. Yo puse aquí, en tiempos donde tenemos batallas y grandes luchas, necesitamos poner nuestras fuerzas en la ventana, ¿verdad? Eso va a ser importante. Si te das cuenta, el profeta le enseñó a Joás cómo tenía que lanzar, el profeta le enseñó a Joás qué tenía que hacer, el profeta le enseñó a Joás dónde tenía que poner sus fuerzas. Amén. Y sus fuerzas no era tanto en las armas de guerra, no era tanto en los caballos o en los carros. Tenía que poner su fuerza, ¿sabes dónde? A través de la ventana. Nosotros tenemos que poner nuestras fuerzas a través de la ventana. Muchas veces nos esforzamos y nos esforzamos y nos esforzamos para que sucedan cosas, para vencer batallas, para vencer luchas que nosotros tenemos. Y muchas veces queremos hacerlo con nuestras fuerzas, ¿verdad? Queremos hacerlo parece como que nos sentimos bien si nosotros lo estamos haciendo con nuestra fuerza. Pero Joás, que era un hombre acostumbrado a la guerra, tuvo que ser llevado a un ambiente espiritual para poder entender que las batallas de Dios no se ganan con la fuerza humana, sino que se ganan por medio de la comunión con Dios. Entonces, el profeta acostumbrado a eso, le enseñó cómo tenía que Joás pelear las batallas. Recuerda que nuestra lucha no es contra ¿qué? Contra carne y sangre, ¿verdad? Sino contra principados y contra potestades de maldad. Cuando nosotros tenemos batallas, nosotros tenemos que acudir a la ventana como el recurso para que nosotros podamos, por medio de esa ventana, podamos vencer esas batallas. Amén. Entonces, la comunión, la intimidad con Dios, la oración es esencial para que nosotros podamos vencer esas batallas. En definitiva, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Amén. Por lo tanto, no tenemos una lucha natural, tenemos una lucha espiritual. Amén. Y eso es lo que el profeta le enseñó a Joás. No es tanto tu fuerza, sino cuánto tú obedeces, cuánto tú te involucras, cuántas fuerzas tú pones en la ventana. Amén. Y eso es lo que Dios nos quiere enseñar a nosotros también. Que nosotros no nos confiemos en nuestras propias fuerzas, sino en la de Dios. Amén. Muy bien. Versículo 17 le dice, y le dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo, saeta de salvación de Jehová, saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Él le dice, abre la ventana que da ¿a dónde? Al oriente. Muy bien. Dios llevó, o Eliseo llevó a Joás, y lo dirigió hacia una ventana en particular, la ventana que da al oriente. Amén. Sabemos que bíblicamente el oriente tiene un significado espiritual, ¿verdad?
Nosotros podemos, para no ir buscando todos los textos, yo le voy a dar algunas referencias y después sí vamos a buscar algunos, pero para no estar con muchos textos. Podemos ver, por ejemplo, que el Edén, eso está en Génesis capítulo 2, versículo 8, no lo busquen, que el Edén estaba al oriente, ¿verdad? El lugar que Dios preparó para que el hombre morase y habitase estaba al oriente. Podemos ver que la puerta del tabernáculo estaba en el lado oriental, ¿verdad? Eso está en Éxodo capítulo 38, versículos 13 y 14. La puerta de la hermosa del templo de Herodes era la puerta oriental. Eso está en Hechos capítulo 3, versículo 2. Por ejemplo, en el desierto, Moisés, Aarón y Judá acampaban en el lado oriental del tabernáculo. Y era una zona que solamente era para los judíos. Extranjeros, ningún extranjero podía morar o habitar en esa parte oriental del tabernáculo. Con esto podemos ver que para los judíos, o bíblicamente podemos entender que el oriente o la parte oriental o la dirección hacia el oriente es una parte importante. Es muy significativo para ellos. Entonces, nosotros podemos ver que todo esto está representando de alguna manera una alineación con Dios. Por lo tanto, cuando Eliseo le dice que abra la ventana que da al oriente, lo que estaba mostrándole es, abre la ventana que te está dirigiendo directamente a Dios. Abre la ventana que te está dirigiendo, que está poniendo el enfoque que te está dirigiendo a Dios. La ventana que nos dirige a Dios, ¿cuál es? La ventana de la comunión con Dios, la ventana del Espíritu, ¿verdad? Entonces, el oriente es muy importante y que le dijera, abre la ventana que da al oriente, era muy significativo. Joás sabía lo que Eliseo le estaba hablando y Eliseo sabía muy bien lo que le estaba diciendo Joás. En otras palabras, abre la ventana, dirígete a la ventana que te va a llevar, que te va a enfocar, que te va a dirigir hacia Dios. Amén. ¿Dónde está lo de Dios? ¿Dónde están los recursos de Dios? Muy bien. Ahora quiero que vayamos al libro de Ezequiel, capítulo 10. Versículo 18. ¿Lo tenemos? Ezequiel, capítulo 10, versículo 18. Dice así: entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. Y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová, y la gloria del Dios de Israel estaba por encima de ellos. Muy bien. ¿Hacia dónde se dirige esta gloria? ¿Dónde se para esta gloria? Y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová, y la gloria de Dios estaba por encima de ellos. Ahora está uniendo la gloria de Dios con la puerta oriental. Diga conmigo, la gloria de Dios por la puerta oriental. Muy bien, quiero que vayamos un poquito más adelante. Ezequiel capítulo 11, versículo 22. Dice, después alzaron los querubines sus alas y las ruedas de en pos de ellos, y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos. Dice, y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente
de la ciudad. Muy bien. ¿Dónde reposó la gloria? Diga conmigo, en el monte que estaba en el oriente. Muy bien. Ezequiel capítulo 43. Ezequiel 43. Versículo 1 dice, 43, 1, Ezequiel. Dice, me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente, y he aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Muy bien. Nuevamente, vuelve a unir la gloria de Dios, la gloria del Dios de Israel, y ahora dice que venía, ¿de dónde? Del oriente. ¿De dónde venía la gloria? Del oriente. ¿Dónde reposó la gloria? En el monte que estaba al oriente. ¿Dónde estaban los querubines? En la entrada de la puerta que estaba, ¿dónde? Al oriente. Muy bien. 43, ¿dónde estamos? Ezequiel 43, versículo 4. Dice, y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba, ¿dónde? Al oriente. Y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior, y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. ¿Por dónde pasó la gloria? ¿Por dónde entró? Por la puerta que daba, ¿dónde? Al oriente. Muy bien. Es muy importante esto porque debemos de entender que nosotros, al igual que en los tiempos de Eliseo, Dios nos ha dado a nosotros una ventana que da al oriente. Amén. Y ese oriente significa la presencia de Dios. Ese oriente representa la gloria de Dios. Ese oriente representa el camino de Dios. Ese oriente representa el monte de Dios. Ese oriente o esa ventana del oriente está representando la gloria de Dios. Muchas veces, amados, estamos tan empeñados en lo nuestro que nos estamos perdiendo la gloria de Dios que Dios ha preparado por medio de esa ventana. Y a veces tenemos la ventana de la gloria de Dios cerrada al no darnos cuenta la importancia de todo aquello que Dios nos ha dado. La ventana de la gloria es la ventana de la intimidad, es la ventana de la relación con Dios. Y nosotros debemos de darnos cuenta, amados, que necesitamos profundamente entrar por esa ventana, por esa comunión con Dios, y que la gloria de Jehová visite nuestras casas, visite nuestros hogares y visite también nuestras vidas personales. Esa ventana de la gloria ya Dios nos la ha dado a nosotros. Y tenemos libre acceso por medio de Jesucristo para poder ver la gracia de Dios, para poder entrar al trono de Dios, para poder acceder a la presencia de Dios. Y Dios nos ha dado ya, amados, ese regalo que cada uno de nosotros tenemos, que nos ha sido dado por medio de Jesús, para que podamos entrar confiadamente al trono de la gracia. Y esa ventana de la gloria, esa presencia de Dios, esa gloria de Dios, es manifiesta cuando nosotros abrimos la ventana. Amén. Muchas veces estamos esperando que la gloria de Dios descienda con la ventana cerrada. Pero el profeta le dio una instrucción y le dijo, abre la ventana que da al oriente. Abre la ventana que da al oriente. Y eso es una instrucción para nosotros también. Por eso Dios nos está dando este propósito, para que a partir de mañana podamos, amados, abrir esa ventana. Y si ya la teníamos abierta, mantenerla abierta esa ventana. Esa ventana que nos da paso a la presencia de Dios. Esa ventana que nos da paso a la gloria de Dios. Esa ventana que nos da paso a la intimidad con Dios. Esa ventana que nos da paso a poder tener comunión íntima con Dios. Amén. Entonces, amados, tenemos una ventana que es la ventana de la gloria,
que necesitamos que se abran nuestras vidas? ¿Cuántas batallas estamos peleando con la ventana cerrada? ¿Cuántas batallas en el hogar, en el matrimonio, en nuestras vidas personales estamos peleando con la ventana cerrada? Y Eliseo le tuvo que decir a Joás: Joás, tú eres un gran guerrero. Tú eres un guerrero en lo natural, eres un gran estratega, eres una persona habilidosa en lo natural. Pero si tú quieres vencer a tus enemigos, no va a ser suficiente con tu fuerza, tu capacidad, ni lo bueno que tú eres de forma natural, sino de cuánto mantienes abierta en obediencia la ventana que da la presencia de Dios. Amados, esa es la victoria que nosotros tenemos. Esa es la victoria que Dios nos da a nosotros cuando nosotros tenemos la ventana de la gloria de Dios abierta. Nuestra carne lucha todo el tiempo para tener cerrada esa ventana. Nuestra carne todo el tiempo quiere que se cierre. Nuestra carne todo el tiempo lucha por cerrar esa ventana. Y nuestro espíritu todo el tiempo está intentando luchar. ¿Para qué? Para mantener esa ventana abierta. Y tenemos esa lucha entre pelear con nuestras fuerzas o pelear con las fuerzas de Dios. Pero cuando nosotros abrimos la ventana, nosotros estamos dándole paso a que Dios pueda ser el que pelee las batallas. Le estamos dando paso a que Dios sea aquel que va a luchar por nosotros y que va a pelear por nosotros esa buena batalla. ¿Cuántas cosas estás luchando con tus fuerzas? ¿Cuántas cosas estás luchando con tu capacidad? ¿Cuántas cosas quieres domar con formas naturales? Necesitamos abrir la ventana de la gloria de Dios y darle paso a que Dios sea el que nos dé la victoria por medio de su gloria, de su presencia, de su palabra y de todo lo que Él es. Amén. Amados, hay batallas que solo Dios las puede vencer. Hay batallas que solamente Dios va a poder dárnoslas. Y no va a ser con nuestra fuerza o poder, sino con el Espíritu del Señor. Y vamos a tener que ponerlas en esa ventana. Y vamos a tener que abrir la ventana de la gloria. Por eso el primer paso que le dijo para que él pudiera obedecer es, primero, abre la ventana. Amén. Por eso esta mañana yo le iba a reñir a mis hijos porque tenía la ventana abierta. Pero después cuando la he visto digo, bueno, Señor, no les voy a decir nada. Estos muchachos se dejaron la ventana abierta, pero nos está hablando hoy el Señor por medio de ella. Amados, ¿usted cree que nosotros como seres humanos podemos pensar que vamos a poder vencer batallas separados de Dios? Alguna cosa usted solucionará. Pero la victoria ¿de quién es? Del Señor. La batalla es del Señor. Y nos afanamos. Y nos afanamos. Y nos afanamos. Y peleamos. Porque muchas veces dentro de esas batallas están nuestros gustos personales. Pero necesitamos, amados, entender que como hijos de Dios no podemos tener cerrada la ventana que da la presencia de Dios. La ventana que da a la gloria de Dios. La ventana que me alinea con Dios. La ventana que me pone cara a cara con el Señor. Amén. No podemos perder eso. Muy bien. Puse aquí, Oriente es un tipo de la gloria de Dios y es un tipo de la presencia de Dios. Eliseo condujo a Joás a la ventana que puede manifestar la gloria de Dios. Ya lo he dicho, pero abrir la ventana del Oriente será esencial para vencer a todos los enemigos que van a venir. Amén. ¿Usted cree que no vamos a seguir peleando batallas? ¿Y cuánto van a durar nuestras fuerzas? ¿Cuánto va a durar nuestro ánimo? ¿Cuánto va a durar nuestra capacidad humana de afrontar las batallas que van a venir? Pues mientras que peleemos con nuestras fuerzas, nos vamos a agotar rápido. Usted seguramente le ha pasado como a mí, que se ha afanado por luchar por cosas
Y hasta que no las ha rendido al Señor, no ha tenido la paz de decir, bueno, Señor. Al final el Señor nos dice, bueno, sigue peleando, sigue peleando. Sigue luchando, sigue luchando. Y tú dándote cocotazos contra la pared, ¿verdad? Y nunca sale nada. Y Dios dice, y ya entras en el sentido de decir, Señor, ya me quedo sin fuerza. Hazlo tú. Y entonces es cuando entramos y entonces abrimos la ventana de la gloria de Dios, ¿verdad? Y nos rendimos y decimos, Señor, hazlo tú. Y vamos viendo cómo hemos tenido que rendirle muchas cosas al Señor, que si no, hubieran robado todas nuestras fuerzas. Entonces, hay algo esencial en este texto. Y es que Eliseo y Joás, ambos, unieron sus fuerzas en un mismo propósito. ¿Entienden? O sea, Joás estaba ahí con el arco y Eliseo le tomó sus manos y manos con manos empezó a tirar el arco juntos los dos en un mismo propósito. Y pusieron sus fuerzas en un mismo propósito. ¿Dónde estamos poniendo nuestras fuerzas? ¿En quejas? ¿En broncas? ¿En peleas? ¿En discusiones? Yo veo la vida familiar, ¿verdad? ¿Cuánto le cuesta a un padre el poder ver a sus hijos bien, ¿verdad? Y como padres todo el tiempo estamos intentando hacer todo lo posible para que nuestros hijos, ¿qué? Avancen en el camino de Dios, ¿o no? Y estamos intentándolo todo el tiempo, ¿verdad? Y todo el tiempo estamos ahí luchando y luchando y luchando. Y eso cuesta que los muchachos se lleven broncas muchas veces, ¿verdad? Y estamos, que no, porque esto, que no, porque lo otro, ¿verdad? Dígame. Y uno termina el día y llega a las 9 de la noche y está derrotado. Está fundido. Señor, nos gustaría ser como las tablets, que haces así y pasa de página, ¿verdad? Eso le digo a Raquel muchas veces, decimos, la verdad que este día me gustaría haber hecho así como la tablet, así. Paso página, uno nuevo, ¿verdad? No por nuestros hijos, sino en general las batallas diarias, no estoy hablando de ellos, sino en general, ¿no? Que algunos días son tan peleados, ¿verdad? Y muchas veces nosotros como padres, ¿qué? ¿En qué invertimos las fuerzas? Si pasásemos, mira, si hiciéramos un cálculo, el tiempo que nos pasamos riñéndoles, con el tiempo que nos pasamos orando por ellos, ganaba el tiempo que nos pasamos riñéndoles, más que el tiempo que pasamos orando por ellos. Cuando digo riñéndoles digo bien, ¿verdad? Que nene que no sé qué, que nene que esto, que nene que la habitación, que nene que te haces esto en medio, que tienes que ser ordenado, que nene que tú, ¿por qué haces esto? Que antes tienes que hacer esto, que tú, ¿verdad? Estamos todo el tiempo así, ¿verdad? Y los que tenemos hijos varones, no nos damos cuenta que los chicos, la única persona que va a hacer que esos muchachos cambien es Dios y su mujer. ¿Sí o no? La madre lo va a intentar, y se va a dejar la piel por intentar que su habitación esté ordenada. Se va a dejar la piel por intentar que sean de otra manera. Se va a dejar la piel y va a gastar su vida entera riñéndole y diciéndole que haga lo que haga. Va a llegar su mujer y le va a pegar 2 broncas cuando se case y va a hacer ¡au! Y va a comenzar a ser ordenado, y va a comenzar a ayudar en casa, y va a comenzar a hacer, dígame, ¿sí o no? Yo se lo he dicho muchas veces a mi mujer. Digo, yo soy un animal cuando me casé. Y mira que mi madre nos puso en vereda y mi padre, pero los pobres no llegaron a alcanzar todo. Y llegó mi mujer y dijo, y ahí yo... ¿Sí o no? Una mujer ayuda a que un hombre cambie o no, dígame la verdad. Claro, porque es la ayuda idónea, ¿verdad? Y los padres nos afanamos. Ay, mi hijo, el calcetín en la lámpara. Y acabo de limpiar toda la casa y ahora mira las galletas en el suelo. ¡La galleta! ¡Ay, no me he dado cuenta! Límpiala así ahora mismo. La galleta el día y entero si tú la dejas o no. Dígame.
Y ahí estamos luchando y luchando y luchando, ¿verdad? Diga conmigo, ¿no será mejor que vayamos a la ventana? Hagamos también lo que tenemos que hacer, ¿no? Pero que toda nuestra fuerza la unamos al propósito de que la ventana sea el lugar por donde yo voy a alcanzar muchas victorias. Amén. Y esto ponemos el ejemplo pequeño de nuestras casas, que es algo común, ¿verdad? Mi mujer, yo no sé cuánta, la ventana abierta conmigo la lleva ya. Yo no sé cuánto lo hará por mí. Pero mis hermanos, dígame, ¿es así o no? ¿Cuánta fuerza gastamos muchas veces en intentar solucionar las cosas por nosotros mismos, cuando muchas veces la solución, evidentemente, uno guía a sus hijos a que sean, en el ejemplo que hemos dicho, por ejemplo, ¿no? Que sean ordenados, que, ¿verdad? Yo le digo a mi mujer, tú no te preocupes que cuando se casen ya entrarán en el orden, ¿verdad? Ya entrarán en el orden. Sí, pero mi mujer no se va a esperar a que se casen. Pero ¿es cierto o no? Dígame. Lo tenemos que hacer, nuestros hijos tienen que ser disciplinados, ¿verdad? Pero hay muchas fuerzas que gastamos, ¿verdad? En cosas que a lo mejor con la ventana, con la gloria de Dios, ¿verdad? Quizá encontramos esa victoria, ¿o no? ¿Amén? ¿Sí o no? Entonces Dios quiere que nosotros, por muy guerreros que seamos, por muy capacitados que estemos, por mucho que seamos muy buenos guerreros, como Joás, que era un gran guerrero, Él quiere que nosotros confiemos en la gloria de Dios más que en nuestras propias fuerzas. Amén. Él quiere que nosotros nos alineemos con Dios. Que nuestras fuerzas en este tiempo no sea tanto cuánto voy a alcanzar con mi capacidad, sino cuánto voy a alcanzar por medio de la oración. ¿Cuánto voy a alcanzar por medio de la oración? Calculemos. ¿Cuánto tiempo paso en? Dediquémoslo a la oración. Dediquémoslo a la comunión. Dediquémoslo a la intercesión por esas situaciones que nosotros tenemos que afrontar cada día. Van a venir luchas. ¿Usted se cree, amados, que contra el espíritu de este siglo que está viniendo, nosotros vamos a poder, amados, con nuestras fuerzas, hacerle retroceder? No. Vamos a tener que acudir a la ventana de Dios, a la gloria de Dios, a la presencia de Dios, a la oración, a la intimidad. Porque todas las batallas de Dios se han vencido siempre, ¿cómo? Por medio de la oración, por medio de la comunión, por medio de la intimidad, por medio de la obediencia. ¿O no? ¿Cuántas batallas ganó Israel sin que hiciera nada? Muchas de ellas. En otras tuvo que hacer, pero Dios lo bendijo, Dios le ayudó. Porque todas las batallas no son iguales, pero en todas dependemos de algo, dependemos de Dios. Y no hay manera de vencer si no es por medio de que nosotros, amados, entendamos que tenemos que alinear nuestras fuerzas a las fuerzas de Dios. Que tenemos que alinear nuestras fuerzas a las fuerzas del Señor. Y aquí Joás y Eliseo unieron sus fuerzas. Ambos juntos tomaron esas saetas y las lanzaron por la ventana. ¿Amén? Y las lanzaron por la ventana. Pero la tuvieron que hacer ¿cómo? Diga conmigo, juntos. Porque las batallas de Dios no se pueden vencer nunca sin Dios. ¿Amén? Y las batallas del cristiano no se pueden vencer sin Dios. Necesitamos a Dios para poder vencer, alinearnos con Dios para poder hacerlo. ¿Amén? Muy bien. Dice que tomó las saetas, ¿verdad? Tomó las saetas y las lanzó. Y quiero que vengas al Salmo 64. Salmo 64.
para que veamos qué representan esas saetas. Hemos visto que la ventana o el oriente representaba la gloria de Dios. Hemos visto bíblicamente cómo la presencia de Dios es manifiesta, la gloria de Dios, y que viene del oriente y que reposa en el oriente. Por tanto, hemos visto el significado de la ventana del oriente, ¿verdad? Que es la gloria de Dios. Y ahora vamos a ver 3 textos que nos van a hablar de una tipología, de un significado que tienen las saetas. Muy bien. Todos sabemos que las saetas están representadas bíblicamente como los hijos, ¿verdad? O como los niños. Dice, bienaventurado el varón que llenó su aljaba de hijos, ¿verdad? Es una tipología porque los hijos tienen que ser como lanzados hacia el propósito, ¿verdad? Y los padres son como ese arco que se tensa para lanzar los hijos al propósito. Pero también tiene una aplicación aquí de una manera distinta, que es la que vamos a aplicar para esta palabra. Salmo 64, versículo 3 dice, el 1, escucha, oh Dios, la voz de mi queja, guarda mi vida del temor del enemigo, escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad. Dice, que afilan como espada su lengua y lanzan cual saeta suya palabra amarga. Fíjate, está hablando de la palabra, está hablando de la voz, de la palabra, como una saeta. En este caso lo está aplicando a las palabras amargas, pero tienen que ver con la palabra que nosotros lanzamos, tiene que ver con la lengua, con lo que nosotros expresamos, como una saeta. Muy bien. Proverbios, capítulo 25. ¿Lo tenemos? Proverbios 25, versículo 18. Dice, martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. ¿Y está hablando de qué? De saeta aguda, el testimonio falso. El testimonio que tiene que ver con la falsedad. Y lo está hablando también como una saeta. Muy bien. Quiero que sigamos más adelante. Jeremías, capítulo 9. Jeremías, capítulo 9. ¿Lo tenemos? Versículo 8. Muy bien, dice el 7. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí que yo los refinaré y los probaré, porque ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? Dice, saeta afilada es la lengua de ellos. Habla y no habla. Con su boca dice paz a su enemigo. Dentro de sí pone sus asechanzas. Fíjate cómo ahora vuelve a comparar que es afilada el engaño con la boca, por la boca de ellos, lo habla como una saeta. Lo habla como una saeta. Muy bien. Ahora podemos aplicar o podemos entender que las saetas tienen que ver con la manera en la que yo estoy hablando, con la manera en la que yo estoy comunicando, con la manera en cómo yo, lo que yo estoy viviendo, cómo yo lo comunico. Esas saetas tienen que ser pulidas, diga conmigo, pulidas.
lanzadas y pulidas por la gloria de Dios. Si yo quiero vencer, tengo que dejar que echar por la ventana de la gloria, como dijimos, toda amargura, todo resentimiento, toda ansiedad y todo aquello, amados, que pueda ser contrario a Dios. Muchas veces, amados, vamos a tener que, en vez de lanzar esas saetas hacia los problemas que tenemos, tendremos que entrar a la presencia de Dios y decir: Señor, no me siento bien, tengo esta batalla, tengo estos pensamientos, tengo esta situación, pero yo lo quiero traer a ti, Señor, porque yo quiero pulir la amargura de mis saetas para que mis saetas den en el blanco. Y hay muchas veces, amados, que nosotros, estos críos, estos muchachos, esta situación, estoy harto de esto, estoy harto de mi matrimonio, estoy harto de mi marido, estoy harto de mi trabajo. Ay, Señor, a veces las batallas nos hacen que nuestras palabras sean como saetas. Muchas veces esas saetas se convierten en daño, en situaciones que están dañando. Y él le dijo: toma las saetas, pásalas por la presencia de Dios, y verás como cuando esas saetas pasen por la ventana y sean pulidas por la presencia de Dios, esas saetas van a producir fruto. Pero cuando son pulidas por la presencia de Dios. ¿Entienden? ¿Cuántas veces yo hablo cosas y después me he arrepentido de hablarlas? Las hablo con el rencor, con el odio, con el daño, con la situación que vivo, con mis sentimientos, que son tan engañosos los sentimientos. Ay, qué engañosos son. Porque hoy me siento mal, mañana me siento bien, mañana me siento mal y mañana me siento bien. Y hoy hablo mal o hablo bien de acuerdo a mis sentimientos, pero muchas veces no es de acuerdo a una verdad. Entonces, mis amados, Dios tuvo que enseñarle a Joás a poner las fuerzas alineadas con él y al mismo tiempo a pulir saetas para que lo que saliera de la boca de Joás no fueran maldición sino bendición. Y aunque Joás era un rey malo, ¿entienden? Esa ventana de la gloria pule las saetas. Esa ventana de la gloria pule las saetas. Pule las saetas. ¿Entienden? Y necesitamos que por medio de la oración se pulan nuestras palabras, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Te viene cualquier situación, vemos todo lo malo, no, dígame. Se queda alguien sin trabajo. Al día siguiente está pensando que está debajo de un puente ya, ¿o no? Ya está, debajo de un puente. Conforme te echan o te termina tu trabajo, se termina tu contrato, vas y ya coges la ropa y te vas ya tú directamente al puente. Esto es lo que me espera. Total, ¿para qué? Confiar. Mira lo que me he ganado. Yo fiel siempre al Señor. Y ahora mira. ¿Verdad? Hijo, ven. ¡No! Toda la vida criándolo bien. Para que ahora me conteste así. Lo perdimos. Lo perdimos, cariño, lo perdimos. ¿Solo te dijo no? Solo te dijo no. Y te está diciendo no porque por dentro no sabe si dice sí o si dice no. Dígame, muchas veces no necesitamos que nuestras saetas se pulan. No necesitamos muchas veces pulir en la presencia de Dios esas saetas. ¿Sí o no? Pues lo necesitamos. Porque muchas veces estamos lanzando saetas en el lugar equivocado. Estamos lanzando saetas de forma errada. Estamos lanzando saetas que se están clavando en niños, en mujeres, en esposa, en esposo, en compañeros, en hermanos. Y estamos lanzando saetas que en vez de pulirse para que lleguen como tienen que llegar, porque en el fondo somos seres humanos que tenemos nuestras luchas, nuestras batallas y nuestras situaciones personales,
Muchas veces esas saetas no están pasando por el filtro de la gloria de Dios y al final, amados, están dañando en vez de bendecir. Por eso la ventana es esencial, la comunión es esencial. Cuando tú estás como una bomba por dentro, amados, y no quieres orar porque estás en la carne, porque te estás como una bomba por dentro, no. Pero vas a la presencia de Dios y no puedes ni abrir la boca, están tus pensamientos llenándote, llenos de situaciones, de luchas, de batallas, pero estás ahí, estás en la ventana, estás en la ventana, estás en la ventana, estás en la ventana. El volcán empieza a bajar. Empieza a bajar. Y llega al día siguiente y empieza a bajar. Hasta que empiezas a sentir paz. Diga conmigo, voy metiendo las saetas ahí dentro. Señor, me ha pasado esto. No voy a hablar porque yo sé que tú tienes el control. Y esas batallas, amado, se van a ganar de una manera distinta. Y entonces yo empiezo a lanzar unas saetas distintas. ¿Verdad? Empieza a pasar de la saeta de la queja a la saeta de la alabanza, ¿o no? Y empiezo a hablar, Señor, gracias. Yo no sé por qué me pasa esto, pero tú sí lo sabes. Yo no sé por qué tengo esta situación, pero tú sí sabes por qué la tengo. Yo no sé por qué me ha pasado esto. Señor, sabes que yo no me merezco absolutamente nada de lo malo. Pero tú sabes, Señor, que, ¿verdad? Porque algunos vamos así al Señor, ¿verdad? Somos tan perfectos que el Señor a veces nos dice, bueno, venga, toma, siéntate tú aquí, en el trono, ¿verdad? ¿Verdad? Y a veces, ay, Señor, como decía ese predicador, que decía, hermano, dice, ¿por qué te enfadas cuando alguien habla algo malo de ti? Si en realidad eres 100 veces peor, si te conociera se daría cuenta que eres 100 veces peor de lo que dicen de ti. Y nosotros queremos siempre salvaguardar nuestra imagen, nuestro orgullo, ¿verdad? Y dice, hermano, pero vamos a ver, pero si somos 100 veces peor de lo que pensamos que somos, ¿o no? Aún si nos conociera, aún sería peor, ¿verdad? Y nosotros queremos, ay, somos seres humanos, ¿verdad? Pasemos esas saetas por la gloria, amén. ¿Cuántas veces, amado, necesitamos que entrar en el pulido de la gloria de Dios? Ese es el lugar donde se olvida todo. Usted no se ha dado cuenta que usted va pasando por un lugar y de repente cae una niebla de esas en la carretera. ¿Por qué? ¿Verdad? Y de repente tú no ves nada. Tú miras a un lado y no ves nada. Miras al otro y no ves nada. Eres envuelto, ¿por qué? Por ese manto, ¿verdad? Diga conmigo, así es la gloria de Dios. Cuando nosotros nos metemos en la gloria de Dios, vamos dejando que a nuestro alrededor ya no estamos viendo ese problema. ¿Qué estamos viendo? La gloria de Dios. Entonces el Señor dice, tranquilos, yo te tengo cubierto. Yo tengo todo bajo control. No te preocupes. ¿Acaso no soy yo Dios? ¿Acaso no es el Señor Dios? ¿Verdad? Y nosotros estamos muchas veces afanados, preocupados, dando nuestras fuerzas por querer hacer un montón de cosas, cuando Dios nos llama a descansar, a lanzar las saetas por esa ventana, a ser personas que oran, que claman, que gimen, que en la ventana ponen su corazón, ¿verdad? Y lanzan por esa ventana, ya sean saetas de amargura, o ya sean saetas de bendición, o ya sean saetas de oración, tienen que ir por esa ventana, amén. Tienen que pasar por el filtro de la gloria de Dios. Tienen que pasar por ese filtro. Amén. Dios tiene que ayudarnos. Amén. Muy bien. Pues aquí vamos a vivir tiempos de guerras y debemos poner nuestra dirección y palabras en el lugar correcto. Amén. En el lugar correcto. No te pelees. Déjale la pelea al Señor. Ora, clama, acude a la ventana, gime, déjaselo al Señor. Amén.
Déjaselo al Señor. Muy bien. Primera cosa que hemos dicho, la ventana abierta. Amén. La segunda, alineados con el Señor. Amén. En las fuerzas de Dios. Alineados en las fuerzas del Señor. Amén. No poniendo las fuerzas en las cosas innecesarias. Tercero, sacando las saetas y pasándolas por el filtro de la gloria de Dios. Amén. Y la cuarta es, según Segunda de Reyes, capítulo 13, vamos otra vez ahí. Segunda de Reyes. Dios no nos escogió porque fuéramos perfectos, sino que nos perfecciona porque nos escogió. Amén. Así que hay momentos en los que las saetas quieren acudir, pero pasémoslas por el filtro. Amén. Porque no somos perfectos, pero sí Dios nos está perfeccionando. Amén. Muy bien. Segunda de Reyes 13, versículo 18. Dice, y le volvió a decir, toma las saetas. Y luego el rey de Israel las hubo tomado. Le dijo, golpea la tierra, y la golpeó 3 veces y se detuvo. Muy bien. La cuarta cosa tiene que ver con la persistencia que nosotros tenemos a la hora de acudir, de lanzar, de golpear y de permanecer en Dios. Amén. Si hubiera golpeado, dice, 5 o 6 veces, los hubieras derrotado por completo. Pero por cuanto solamente lo hiciste 3 veces, solamente los vencerás 3 veces. Amén. ¿Cuántas veces no hemos vencido porque no hemos permanecido? Amén. Oramos al principio, cuando nos va mal, y en cuanto veamos que un poquito cambia la cosa, ya nos relajamos, ¿verdad? Pero nos toca permanecer. Así le enseñó a Joás. Joás, las guerras de Dios se ganan porque tú permaneces haciendo lo que tienes que hacer. Entonces, Dios nos llama a que nuestra oración sea persistente. Amén. A que sigamos golpeando, que sigamos permaneciendo, que no dejemos de acudir a la ventana de Dios, que no dejemos la comunión con Dios, que no dejemos la intimidad con Dios, que no dejemos, amados, de hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Es importantísimo la permanencia. Amén. Vamos a sufrir luchas, oposición para permanecer. Vamos a sufrir oposición para que se corte la permanencia de nuestra comunión con Dios, de nuestra relación con Dios, de nuestra vida cristiana, de nuestra ofrenda a Dios, de nuestro compromiso con el Señor. A lo largo de nuestro camino vamos a encontrarnos con un montón de cosas que van a querer que se corte, que va a querer que dejemos de golpear. Y este hombre, Joás, golpeó 3 veces solamente. Si hubiera golpeado 5 o 6 hubiera prevalecido. Eso me dice que Dios premia la permanencia, la insistencia. Que a veces la permanencia o la insistencia está revelando el interés que tú pones en tu corazón por algo. ¿O no? El que quiere salvar a un matrimonio pone persistencia en ello. ¿O no? El que quiere tener una relación con Dios pone persistencia en mantener una vida de santidad, una vida de temor, una vida de reverencia, ¿verdad? Porque la insistencia manifiesta el interés que alguien tiene, ¿verdad? Eso es comprobado
Por ejemplo, cuando tus hijos quieren algo, ¿verdad? Están interesados en algo. Mi proverbio, hay un proverbio en la Biblia que dice, sed como las hormigas, ¿verdad? Que no tienen jefe, que no tienen quien las dirija, pero ellas trabajan y trabajan, ¿verdad? Porque eso habla de la importancia de la responsabilidad. No necesitas que alguien te diga lo que tienes que hacer, que cuando sabes lo que tienes que hacer, tú lo haces, ¿verdad? Las hormigas son así. No tienen rey, pero se preparan en el verano para el invierno, ¿verdad? Y no necesitan que alguien esté detrás diciéndole, hace esto, hace esto, hace esto, hace esto. ¿Por qué? Porque ellos saben que lo tienen que hacer, ¿verdad? Y la hormiga está puesto como un ejemplo de eso. Yo digo, mi proverbio es, sed como los chicos o como los niños, ¿verdad? Cuando quieren algo, ¿son persistentes o no? Son persistentes. Papi, ¿me vas a comprar un móvil? Cuando tengas 20 años. Claro, tienes que ir dándole el cuello, porque si no le das cuello, ¿qué haces? No le vas a decir el año que viene. Tú dices cuando tenga 20 años, por ejemplo, ¿no? Que ya para bajar luego ya estamos a tiempo, ¿no? Cuando tengas 20 años. Y al día siguiente, papi, ¿y el móvil que me dijiste que me ibas a comprar? ¿Cómo que yo te dije que te iba a comprar un móvil? Sí, me lo prometiste. ¿Cómo? Yo te prometo que te voy a comprar un móvil. Sí, porque tú dijiste que un día vamos a tener uno. Yo tengo el pequeñín Eliazar. Es especialista. Tú vas con él y te dice, papi, quiero esto. Digo, no te preocupes, cariño, que ahora no. A lo mejor otro día. Papi, me lo prometiste. Papi, me lo prometiste. Y viene enfadado. Es que me lo habéis prometido. ¿Es que te hemos prometido? Sí, que pasamos por el chino y me dijiste que a lo mejor algún día. Y eso es una promesa. Y se enfada, no cumpliste tu palabra, me lo prometiste, no me lo has comprado, no sé qué. Ay, si los cristianos fuéramos así con el Señor. Pero para las cosas buenas, claro. Orando en la voluntad de Dios, porque algunos somos así, pero con las cosas nuestras, ¿verdad? Dígame, la persistencia. Mi proverbio es que tenemos que ser como niños en la persistencia. ¿Amén? La Biblia dice como las hormigas. Yo digo como las hormiguitas que tenemos todos nosotros, ¿verdad? O algunos de nosotros. Tenemos que persistir. Ellos saben hacer su trabajo, ¿verdad? Y papi, ¿cuándo me vas a comprar el móvil? Y al día siguiente, ¿cuándo me vas a comprar el móvil? Y entonces vas al supermercado, al campo, por ejemplo. Papi, yo voy a ver los móviles. Y cuando vienen, papi, he visto uno que vale poco. ¿Me lo compras? Dígame, ¿sí o no? ¿Por qué? ¿Están interesados en el móvil o no? Y entonces, ¿qué hacen? Persisten, persisten, persisten porque tienen un interés, ¿o no? Digo mío, con la vida espiritual es igual. El que tiene un interés en Cristo persiste, persiste, persiste y persiste. Amén. A pesar de los obstáculos, a pesar de lo que venga, dice que aunque los cielos, o sea, los montes se vayan al mar, aunque se venga todo abajo, ¿qué? El que persiste es porque tiene un interés. Amén. Y los que aman a Dios y los que aman a Jesús y los que aman al Señor tienen un interés, esos persisten y persisten y persisten. Y pasan por pruebas. Y a lo mejor son dañados. O a lo mejor son malentendidos. O a lo mejor tienen que ser corregidos. O a lo mejor han subido problemas. O a lo mejor injustamente han sufrido algo. Pero como aman a Dios, ¿qué hacen? Persisten, 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 persisten. ¿Su amargura dónde va? Por la ventana de la gloria de Dios. Y ellos persisten, se mantienen en la relación con Dios. Amén. ¿Por qué? Diga conmigo, porque están interesados en Jesús. Pues así, amados, la persistencia en la oración es porque yo estoy interesado. Cuando nosotros oramos por la iglesia y persistimos en orar por la iglesia, diga conmigo, es porque estamos interesados en la iglesia de Jesucristo. Porque Dios la ama, nosotros la amamos, porque a Dios le interesa, nosotros estamos interesados, porque tenemos el mismo espíritu del Padre. Amén. Y como tenemos el mismo espíritu del Padre, estamos interesados en las cosas que son del Padre. Amén. Eso dijo Jesús. ¿Por qué os extrañáis de que esté aquí en el templo? ¿No era necesario que estuviera en los negocios del Padre? ¿En los negocios del Padre tengo que estar? ¿O no?
A veces uno se pone en la piel de, de personas, ¿no? Como muchas veces, un ejemplo, ¿no? No tiene por qué ser, pero como un padre ve, por ejemplo, un padre que tiene una empresa o algo así, ¿verdad? Y está ahí y quiere que esa empresa pueda ser de uno de los hijos, por ejemplo, y el hijo lo rechaza, ¿verdad? Dígame, cómo se siente ese padre? Dígame. El hijo no tiene por qué cogerlo, evidentemente, porque cuando crece un hijo, pues quiere tomar su rumbo, su vida, su dirección, o estudia o hace lo que sea, ¿no? Pero ¿cómo se siente a veces un padre, aunque después es el sentimiento de que quiera dejar algo o se interesen por algo y tú ves que el hijo no se interesa? Dígame. Para un padre eso es difícil. ¿Por qué? Porque pone su corazón en que haya un interés en la familia por las cosas que el padre ha levantado, ¿verdad? Diga conmigo, con la iglesia es igual. Muchas veces en los negocios del padre hay muchos que estamos pensando en lo nuestro, pero no estamos, amados, aferrados ahí. ¿A dónde? A la voluntad del Padre. Y nosotros necesitamos, Jesús dijo, en los negocios del Padre me es necesario estar. Y le era necesario estar en los negocios del Padre. Evidentemente está hablando del Espíritu y del Evangelio y del propósito que Dios tenía con Jesús al enviar a Jesús a la tierra. Pero es necesario que nosotros manifestemos el interés por causa de la permanencia. Amén. Y la permanencia revela el interés. Amén. Muy bien. Pues aquí muchas veces nuestra victoria depende de nuestro nivel de persistencia. Joás obedeció, pero no permaneció. Y eso es peligroso. Porque yo puedo comenzar obedeciendo pensando que lo estoy haciendo bien, pero si no permanezco en la obediencia, puede convertirse en un peligro. Amén. La victoria es orar y permanecer en la oración. El número de victorias dependía del número de golpes. Por tanto, cuanto más insistentes somos, más victoria podemos alcanzar. Amén. Más victoria podemos alcanzar. La Biblia está llena de ejemplos de la persistencia. Muy bien. Lucas, capítulo 11, dice así. Vamos a Lucas. ¿Lo tenemos? Capítulo 11, versículo 5. Dice, les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo, va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro, le dice, no me molestes, la puerta está ya cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Amén. Hay muchos ejemplos bíblicos donde podemos ver que el mismo Jesús enseña la importancia de permanecer. Amén. La importancia de insistir. La importancia de estar ahí firmes. Amén. La importancia de la insistencia, de la permanencia. Como esa viuda, ¿verdad? Insistente. Vamos a Lucas 18.
Lucas 18, versículo 1. ¿Lo tenemos? Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Sobre qué era la parábola? Orar siempre y no desmayar. O sea, persistir. Diciendo, había en una ciudad un juez que no temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, porque cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. ¿Cuántas veces no le has dado a tu hijo algo que ha sido por insistencia? Yo lo he hecho. Han venido, papi, 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 y mi primera respuesta es no. La segunda, no. Tercera es no. Tercera es no. La cuarta. Y la siguiente es, venga, toma, anda, madre mía, qué chiquillo. ¿Verdad? ¿O no? Dígame. Y usted también ha recibido muchas cosas así. No solo las ha dado, sino que también las ha recibido, ¿no? Papi, ¿me deja hacer esto? No. ¿Me deja hacer esto? No. ¿Me deja hacer esto? No. Al siguiente día, ¿me deja hacer esto? No. Venga, póntelo un poco ya. ¿O no? Venga, póntelo un poco, anda, pero un poco y ya. ¿O no? Diga conmigo, por la insistencia de ellos. ¿Cuántas cosas hemos dado por la insistencia? Dígame. Lo has hecho hasta con alguien que no te cae ni bien. A ver cuándo quedamos a tomar algo. Venga, a ver cuándo echamos un café, que hace tiempo que no nos vemos. Y tú no quieres ir. O a lo mejor sí. Pero bueno, en el caso de que sea con alguien que no quieres ir. Y a ver, y a ver, y a ver. Y llega un momento que dices, cariño, tal día me voy a ir a tomarme un café con Juanito. ¿Verdad? ¿Y eso? Si es que no para de escribirme. No para de llamarme. Mira, al final voy ya y ya me lo quito de encima, ¿verdad? ¿O no? No, solo me pasa a mí. A usted nunca le ha pasado eso en la vida porque solo me ha pasado a mí. Un ejemplo. Digo, amigo, hasta esa persona, sin saberlo por su insistencia, le ha sido concedido algo que usted a veces ni siquiera quería dar. ¿Verdad? Diga conmigo, Dios quiere insistentes. Después no lo dará, no lo dará, lo hará, no lo hará, pero quiere insistencia. ¿Amén? Usted sabe cuando alguien está interesado por algo, por cuánto insiste, ¿verdad? Y así es como uno puede conocer quién está interesado en algo. ¿Amén? Muy bien. Necesitamos persistir. ¿Amén? No seamos de doble ánimo, como dice Santiago, que dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y el doble ánimo significa lealtad dividida. Usa ese término, de lealtad dividida. Si somos de Dios, somos de Dios. Amén. No dividamos nuestra lealtad entre Dios y los hombres, entre Dios y el mundo, entre Dios y lo nuestro. No, una lealtad que tiene que ver con Dios. Amén. Así que no podemos ser de doble ánimo, porque el de doble ánimo dice que es como inconstante en todos sus caminos. Eso está en Santiago 1:5. Es inconstante en sus caminos. Entonces,
necesitamos tener ese ánimo presto con el Señor. Amén. Diga conmigo, la ventana abierta, la ventana abierta, la ventana de la gloria, por la cual yo puedo lanzar mis saetas y puedo permanecer en Dios. Amén. O debo de permanecer en Dios. Amén. Amén. Termino con esto. Nuestra batalla no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Digo, amigo, recuerda que es una batalla espiritual. La ventana de la comunión es por la cual podemos acceder a la victoria del Espíritu. La ventana de la intimidad es una ventana profética para vencer. Eliseo se movió con ventanas a lo largo de su ministerio. Él vio irse a Elías y vio una ventana de gloria cuando vio que Elías se iba. Él pudo ver cómo el ejército de ángeles venía. Y en esa ventana pudo ver el ejército abierto y dijo, más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Él mandó a su siervo para que mirara de lejos y vio aparecer por una ventana espiritual algo como una mano que se estaba acercando y cada vez se hacía más grande, que era la lluvia que se acercaba. Y él pudo ver por medio de la ventana de Joás. Por tanto, diga conmigo, Eliseo es un hombre de ventanas. Diga conmigo, la iglesia tiene que ser una iglesia de ventanas abiertas. Amén. Y de poder ver mucho más allá. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en este día. Ayuda. Gloria puede estar abierta en nuestras vidas. Atendemos tu consejo, Señor, nos has hablado, nos has enseñado, nos pones ejemplos. Aún tipológicamente nos enseñas a neutralizar nuestras saetas a veces amargas. Dios mío, para que no se claven o vayan donde no tienen que ir, sino que sean pasadas, que sean verdaderamente pulidas al pasar por la gloria de Dios, neutralizando todo lo que no es, Señor. Ayúdanos, Señor, a alinearnos contigo, a emplear las fuerzas en lo que realmente lo requiere, no en pelear nosotros, sino en orar, en clamar, en interceder. Y danos la permanencia, Señor, para que podamos, oh Dios, ver la victoria, no en parte, sino total, Señor. Porque Joás pudo ver en parte, porque golpeó en parte, Señor. Si hubiera golpeado con insistencia y con permanencia, hubiera visto una victoria total, Señor. Y así en nuestras vidas. No dejamos de orar hasta que veamos la victoria. No dejamos de interceder hasta que no veamos que tú, Señor Jesucristo, cumples tus promesas, tu palabra, tu propósito, Señor. Ayúdanos, somos débiles. Sabemos que somos a veces inconstantes. Que hoy salimos de aquí llenos de fe, con muchos propósitos. El propósito de definirnos y que a veces vienen la rutina diaria. Vienen, Señor, las trabas, obstáculos, que a veces interrumpen, Señor, ese propósito que tenemos, esa decisión que tomamos. Pero yo te pido, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a permanecer, a prevalecer, a ser permanentes, a no desmayar, a no tirar la toalla, a seguir adelante. Dios mío, solo te tenemos a ti y te necesitamos a ti, Señor. Nuestras batallas, como Joás, Dios mío, dependen de la ventana, Señor. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.